Esto es muy interesante. Resulta que cuando se establece el Estado de Israel en 1948 no hay israelíes. Entonces la gente que va a vivir, que viaja allí para habitar el nuevo Estado de Israel, son judíos que vienen de todas partes. Entonces, claro, hay askenazíes, hay sefardíes, entonces es muy interesante porque todos vienen de sus países de origen y ninguno habla hebreo porque el hebreo solamente era lengua litúrgica y muchos ni siquiera lo manejaban. Entonces, es muy interesante porque allí se concentran judíos que vienen de muchos países con la lengua de esos países. Entonces es muy interesante porque van a formar una nueva sociedad habitando un nuevo país, pero no tienen una lengua en común. Entonces es un problemón. Por suerte, unos cuantos años antes, a un lexicógrafo y editor de periódicos lituano-judío llamado Eliezer Ben Yehud se le había ocurrido recuperar el hebreo para transformarlo en la lengua vehicular, la lengua común del pueblo judío. Tras su viaje a Palestina en 1881, se puso a trabajar en la recuperación del hebreo para sustituir al yiddish, al judeo-alemán y otros dialectos regionales que abonaban la identidad y estilo de vida de la diáspora. Ben Yehud se convirtió en gramático y lingüista, pues ya tenía muy buenas nociones de hebreo empleado en contextos no religiosos, así como de hebreo bíblico y talmúdico, y crió a su hijo íntegramente en hebreo, evitando exponerlo a otras lenguas durante su niñez. Así que Ben Sion Ben Yehuda, su hijo, se convirtió en el primer hablante nativo de hebreo. En el año 1884, Ben Yehud empezó a publicar El Ciervo, que era un periódico sionista en hebreo, y fundó el Comité de la Lengua Hebrea, que más tarde pasaría a ser la Academia del Idioma Hebreo. Los resultados de su obra y del comité fueron publicados en el Diccionario Completo del Hebreo Antiguo y Moderno. Eliezer Ben Yehuda falleció en 1922, pero su trabajo fue ampliamente utilizado, y a principios del siglo XX el hebreo había avanzado un gran camino para convertirse en la lengua principal de la población judía de Palestina durante el mandato británico y en la lengua oficial de la posterior fundación del Estado de Israel. Entonces, el regreso del hebreo como lengua regular es único en la historia. O sea, no hay otros ejemplos de una lengua sin hablantes maternos que se haya convertido en idioma nacional de millones de hablantes nativos. Eso sí, el restablecimiento también trajo importantes cambios en el idioma. A pesar de que Ben Yehud y quienes lo apoyaron en su proyecto insistieron en que solo estaban continuando desde el lugar en el que el hebreo se había quedado sin vitalidad, lo que es cierto es que crearon una nueva lengua. El hebreo moderno, también llamado hebreo israelí, tiene características que se derivan de todos los períodos históricos del hebreo y también de esos dialectos europeos como el yiddish o el judeo-alemán que Ben Yehuda trató y buscó sustituir y que hoy se encuentran en peligro de extinción. Paradojas de la historia.